Bueno, yo soy un coach en DevOps. Tengo ya alguna experiencia trabajando en todos los temas relacionados con Lean, con agilidad, con DevOps. También tengo algunas certificaciones del DevOps Institute, como DevOps Foundation y DevSecOps Ingeniería. Y tengo algunos años de experiencia ya en algunas empresas, en algunas industrias, de trajinar por este mundo de la tecnología, tratando de hacer cambios, tratando de hacer mejoras. Y hoy, en los últimos 2 años o poco más tal vez, incorporando todos estos conceptos de agilidad, de Lean y finalmente DevOps, que consideramos pues es un framework, es una metodología, es una filosofía que está revolucionando un poco la industria de la tecnología y la industria de cómo estamos agregando y haciendo cosas para el negocio. Esta es la agenda que vamos a topar hoy día. Son básicamente 5 puntos, empezando por algunos conceptos de agilidad y velocidad. Después vamos a hablar un poco sobre la confusión que estamos teniendo hoy en día en términos de confusión, en términos, perdón, de velocidad, en términos de transformación digital, en términos de metodologías ágiles, qué es lo que está pasando. Vamos a conversar un poco sobre lo que significan las restricciones, lo que significan identificación de cuellos de botella. Vamos a entrar a hablar sobre DevOps y finalmente vamos a topar temas relacionados con los principios de DevOps. Si ustedes tienen inquietudes, por favor, me interrumpen sin ningún problema o escriben en el chat para que podamos avanzar sin inconveniente y yo pueda resolver cualquier inquietud de las que ustedes tengan. Este es una conferencia en donde no vamos a ver temas muy técnicos de DevOps, porque eso amerita realmente ya el curso o un curso que demanda muchísimas más horas, muchísimos temas diferentes. Pero lo que yo voy a tratar de explicarles son conceptos que están relacionados mucho con temas de cultura, con temas de flujo, con temas de agilidad, con temas de Lean y con varios conceptos que lo que buscan es de qué manera le podemos agregar valor al negocio, satisfaciendo sus necesidades y satisfaciendo sus requerimientos. Entonces vamos a empezar. Primero que nada, como les digo, vamos a hablar un poco de temas de agilidad y de velocidad, entendiendo que hoy en día hay un nivel muy vertiginoso de cambio, en donde todas las economías se están acelerando sin remordimientos, peor todavía con el tema de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, la necesidad de velocidad con calidad se confronta a un ritmo muy fuerte con la necesidad, por otro lado, de reducir costos. Ese es el gran reto y DevOps de una u otra manera enfoca sus cañones a buscar esto, a buscar velocidad con calidad, pero a la par busca de alguna manera reducir costos o que los costos por lo menos no se incrementen dentro de los conceptos que tradicionalmente han venido manejando las organizaciones y las empresas con sus respectivas áreas de tecnología. Bien, me encanta arrancar con estas láminas porque de una u otra manera muestran un poco la realidad que se vive en muchas organizaciones. Y esto dice cómo se arregla un problema cuando ese problema surge en producción. Nosotros por un lado decimos el sistema trabaja bien, como se ve en la lámina, pues realmente trabaja muy bien. Los carros pasan rozando. Pero cuando tenemos un pequeño problema en producción, nos vemos muchas veces abocados a actuar como esta señora que está cambiando o que está ajustando las tuercas de la llanta mientras el auto va caminando. Y esas son las típicas cosas que suceden en nuestro día a día. Así es como realmente muchas veces reaccionamos sin tomar en cuenta todas las consecuencias que esto puede generar cuando nos vemos abocados a tener que resolver un problema sí o sí, pero la condición es que el servicio se mantenga. Entonces, lo que sucede es que, como ya nos conocemos, como ya sabemos cómo es nuestra estructura, cómo es nuestro ambiente, decimos, bueno, no es tan crítico, lo vamos a resolver rápido. El tema es evitar que el sistema se caiga, que el usuario final sea un usuario interno, sea un usuario externo,
se quede sin servicio, eso es lo realmente crítico. De allí, lo que nosotros hagamos al interior de las áreas de tecnología, pues es cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, bien sea un proceso totalmente estructurado, bien sea un proceso que es no estructurado, pero tenemos que resolver el problema a cualquier costo, porque caso contrario, la situación impacta al negocio y nos impacta a nosotros como departamento de tecnología. Entonces, Jenkins, uno de los propulsores de todo este movimiento DevOps y de lo que ellos denominan revolución IT, dice algo que es muy real. Cuando TI falla, realmente el negocio es el que falla. O sea, no es un tema solamente en donde tenemos que visualizar que es TI el problema. Tenemos que entender las personas que de una u otra manera trabajan o trabajamos en TI, que cuando nosotros tenemos algún tipo de problema, sea cual fuere, es el negocio finalmente el que está siendo afectado. Entonces, esto no puede quedar de lado, tenemos que tenerlo totalmente presente dentro de nuestros esquemas y dentro de nuestros conceptos. Pero bien, tenemos por el otro lado, como decíamos, un tema latente que es la necesidad de mayor velocidad. El negocio cada vez demanda más velocidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos o podemos hacer cuando el negocio demanda más velocidad? Perdón, pero hay algunas personas que se están... Bien, entonces decimos, tenemos que defendernos, tenemos que adaptarnos, tenemos que evolucionar o tenemos que transformarnos. Pero algo tenemos que hacer como organización al interior de tecnología para poder atender a esta demanda realmente voraz de velocidad y de nuevos productos, nuevos servicios que normalmente las organizaciones y los negocios demandan todos los días. Porque como dijimos al inicio, pues la competencia es muy fuerte, la necesidad de ser primeros, el famoso concepto del time to market, hace que cada vez la velocidad y la necesidad y la presión se vuelvan mucho más fuerte. Entonces tenemos que de una u otra manera evolucionar, adaptarnos y transformarnos para poder lograr atender a esta demanda cada vez más fuerte. Bien. Pero existe alguna confusión con todo lo que esto genera. Y esta confusión está definida porque a veces no entendemos con toda la claridad lo que significa agilidad. No entendemos con toda la claridad qué es lo que significa alto desempeño. Y no entendemos lo que significa la necesidad de tener un orquestador de la sincronización de todos los elementos o de todos de todas las variables que forman parte del ecosistema que de una u otra manera están atacando al negocio y por consiguiente están atacando de una u otra manera a la parte de tecnología. Y el speech que hoy en día, uno de los speech que más se escucha es, pues nos estamos transformando. ¿Por qué? Porque estamos abordando conceptos muy fuertes de transformación digital. Entonces, nos estamos transformando muchas veces no considera todos los elementos que son necesarios para que podamos orquestar, y como digo, me gusta más la palabra sincronizar todos los elementos que tienen que ver con aquello que significa transformación digital, con todas las cosas que tecnología, el área de negocios, los procesos tienen que hacer para lograr este nuevo rumbo de la transformación digital. Yo siempre digo que estamos haciendo transformación digital desde muchísimo tiempo atrás, porque cuando nos movimos de la época del fax al correo electrónico y todos estos pasos que hemos venido dando en los últimos años, pues es un tema de transformación digital también. Hoy la cosa es mucho más agresiva con diferentes componentes, diferentes estructuras, diferentes necesidades, pero seguimos transformándonos. Entonces cada vez la necesidad de lograr sincronización se hace mucho más evidente. Todo esto que hemos dicho sobre la agilidad y la velocidad genera como consecuencia lo que yo denomino el costo de la confusión. Y esto se da porque en las organizaciones pensamos que mientras más hacemos, somos mucho más productivos. Mientras más abarcamos,
somos mejores, somos mucho más eficientes. Y entonces en las reuniones, en las organizaciones nos pasamos de mucha reunión, en mucha planificación, nos pasamos haciendo presupuestos, nos pasamos haciendo diferentes cronogramas para poder atender las diferentes necesidades. Pero esto, como bien menciona el slide, no hace otra cosa que generarnos una ilusión de que estamos controlando las cosas. Porque pensamos, como dije, que mientras más hacemos, mejor estamos cumpliendo, somos mucho mejores, mucho más eficientes. Pero la realidad es que por un lado, eso genera que los desarrolladores necesitan hacer las cosas con muchísima más agilidad. Pero por otro lado, las áreas de operaciones lo que buscan es esta disponibilidad del sistema y estabilidad del sistema. Entonces, aquí es donde comienzan a ver los principales conflictos que se dan al interior de las áreas de tecnología por la necesidad de hacer las cosas con mucha más velocidad, pero por el otro lado, sin perder de vista que necesitamos disponibilidad y estabilidad. O sea, no por ser ágiles, tenemos que atropellar y dejar a la operación o dejar a nuestros sistemas que están ya funcionando en producción, afectarlos y crear un ambiente de inestabilidad. Pero nuevamente, siguiendo con este tema de la confusión, no podemos perder de vista que seguimos en estos momentos trabajando bajo departamentos. Y esto genera lo que se denomina el efecto silo. Por un lado está el negocio, por otro lado está tecnología, por otro lado está operaciones. Y dentro de tecnología, por un lado está desarrollo, por otro lado está infraestructura, por otro lado está la operación, la mesa de servicio. Entonces, finalmente lo que esto da como resultado es que se genera un espejismo sobre las cosas que podemos lograr. Pensamos que vamos a poder lograr retorno sobre la inversión de las cosas que estamos haciendo, pero en la práctica lo que está sucediendo es que estamos creando más muros al interior de tecnología, más barreras que impiden que logremos conseguir ese flujo de valor que finalmente tiene que generar un retorno de la inversión. Entonces el efecto silo es uno de los problemas quizás más importantes que tienen las organizaciones, como digo y repito, no solo en general la organización, sino fundamentalmente tecnología, porque se sigue viendo esto como que fueran departamentos y no como un proceso transversal que está rompiendo justamente el silo para generar flujos de valor. Entonces, ¿qué es lo que sucede como consecuencia de esto? Es que tecnología se ve como que es algo que está como bajo ataque. Todo el tiempo nos están atacando. El negocio demanda, pide, nos apunta, nos critica, y el resultado de eso es que como tecnología terminamos agotados. Cada vez que tenemos que pasar cosas a producción, los viernes de la noche, los sábados de la madrugada, los domingos a la madrugada, los lunes a la madrugada, y finalmente por ahí algo nos sale mal y nos toca hacer rollback. Sí, hay veces en que el negocio nos aplaude y a veces lo logramos, pero cuando no lo logramos, el impacto es muy, muy fuerte. Pero el resultado de esto en el tiempo es que normalmente es un área que trabaja muchísimo y terminamos agotados. Cada vez nos pasa factura y cada vez el impacto sobre la energía que debemos tener para poder enfrentar las cosas va disminuyendo con el tiempo. Entonces, el equipo entra en pánico. A veces la cultura de la sobrecarga y el agotamiento juegan un papel y es parte de la cultura de la organización. Cosas como mi jefe me pidió, no quiero quedarle mal al negocio, estoy en todos los proyectos, mi calendario está lleno, pensamos que podíamos acabar, pero no nos dimos cuenta que era demasiado grande. Todo eso hace que el equipo entre en pánico y comenzamos a trabajar bajo un modelo de presión que no permite que logremos los resultados. Voy a poner aquí a consideración de ustedes unos conceptos. Si es que tienen alguna inquietud, por favor, me comentan. Estos conceptos nos van a ayudar a entender de mejor manera las cosas que vienen de aquí en adelante en la presentación. Conceptos como, por ejemplo, el lead time, tiempo de ciclo, el working process y el throughput. Vamos a irlos viendo de a poco. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo de entrega y el tiempo de proceso? Cuando un requerimiento es puesto por el lado del negocio hacia tecnología, desde el momento en que ese requerimiento entra a tecnología hasta que el momento en que el trabajo es completado y entregado al negocio, a eso le denominamos lead time o el tiempo de espera.
todo el tiempo que pasa desde que el negocio nos entrega el requerimiento. Pero cuando nosotros en tecnología iniciamos con ese requerimiento, empezamos a trabajar al requerimiento, hasta cuando lo entregamos realmente, a eso le denominamos tiempo de proceso o tiempo de ciclo. Pues como ustedes pueden ver en el gráfico, en el PowerPoint que yo les estoy presentando, hay veces en que la diferencia de tiempo entre el requerimiento y de cuándo nosotros estamos en capacidad de iniciar el trabajo puede ser muy grande, puede ser muy importante, pero la percepción que tiene el cliente sobre esto es desde cuándo realmente ellos nos entregaron el requerimiento. Entonces, el siguiente concepto es el trabajo en proceso o el work in process o WIP. Es la cantidad de trabajo que estamos haciendo en ese periodo de tiempo al que le denominamos, como dije, tiempo de ciclo. ¿Sí? Es la cantidad de cosas que estamos haciendo simultáneamente. Muchas veces no nos damos cuenta de cuántas cosas estamos haciendo simultáneamente, pero una persona puede estar haciendo 3, 4, 5 cosas simultáneamente. Entonces viene el concepto del throughput. ¿Qué es el throughput? Es la cantidad de cosas que somos capaces de terminar en ese periodo de tiempo. Si entramos y trabajamos y nos entregan 10 requerimientos y hemos sido capaces de terminar 5 de ellos, pues el throughput en ese periodo de tiempo es 5. Entonces es la cantidad de requerimientos que hemos sido capaces de concluir. Pero bien, hay algo que es importante y es que mientras más alto sea el working process, mientras más cosas estemos haciendo, el problema para nosotros se hace cada vez mayor, porque, como vamos a ver más adelante, tiene un impacto muy, muy importante en todo el trabajo que hacemos, en el manejo de prioridades, en el control de dependencias, etc. Es lo que les voy a explicar en las siguientes láminas. Pero entendiendo bien, por ejemplo, estos conceptos, sobre todo los temas de lead time, sobre todo métricas que sirven de una u otra manera para poder entender cómo está nuestra capacidad actual, nuestra velocidad y nuestra agilidad. La gente que está impulsando muy, muy fuertemente el tema de DevOps está utilizando estas 4 métricas con el objeto de poder hacer comparaciones y medición sobre lo que es velocidad y agilidad. Estas 4 métricas son el tiempo de espera para la entrega o lead time, la frecuencia de despliegue, ¿sí? Cuántas veces somos capaces de poner en producción los requerimientos que nos llegan. El tiempo medio para restaurar un servicio es otra métrica muy importante y vamos a ver por qué. Y también la tasa de fallos en cambios. ¿Por qué? Porque todas estas métricas de una u otra manera nos ayudan a identificar qué tan buenos somos en cuanto a velocidad, pero también en cuanto a calidad y en cuanto a valor agregado que le estamos entregando al negocio. Entonces, cuando se inició con el movimiento DevOps, se empezaron a hacer unas mediciones basadas en estas métricas que les acabo de mencionar y se definió que, por ejemplo, una empresa típica hace en frecuencia de despliegues una vez cada 9 meses, es decir, una vez cada 9 meses termina un proyecto y pone en producción. El tiempo de espera para el despliegue se mide en meses o cuartos, la confiabilidad es baja o media y la sensibilidad del cliente también es baja o media. Y ellos contrastaron esto contra las empresas que se denominan de alto desempeño, como son Amazon, Google, Netflix, Twitter, etc. Y los resultados fueron realmente impresionantes, porque Amazon hace 23,000 deploys por día, Google hace 5,500 deploys por día, y es obvio, o sea, tienen 200,000 desarrolladores regados en todo el mundo. Pero, ¿qué utilizan? ¿Qué hacen para lograr un nivel de velocidad y un nivel de eficiencia con tiempos de espera para despliegue medidos en minutos, con una altísima confiabilidad y con una sensibilidad del cliente también muy alta? Entonces, algo está sucediendo. Ellos empezaron a trabajar y empezaron a sacar estos reportes que se llama el State of DevOps Report, que es la que mes a mes, año a año, va sacando un montón de información para ir viendo cómo está la evolución de todos los componentes y de todas las cosas que conforman el ecosistema DevOps. Y ahí se puede ver año a año cómo estas métricas y estos resultados que yo les estoy mostrando ahora
si bien es cierto, se van modificando, las empresas cada vez van mejorando en su frecuencia de despliegue, en sus tiempos de espera, pero sin embargo la brecha todavía sigue siendo muy, muy grande entre las organizaciones de alto desempeño y las organizaciones que están caminando hacia allá. Entonces, esto les comento porque es importante que ustedes vayan viendo cómo DevOps y todas estas metodologías basadas en DevOps, en Lean y en Ágil nos pueden ayudar a enfocar nuestros cañones, a enfocar nuestras miradas, a generar flujos de valor que permitan lograr lo que el cliente y lo que el negocio quiere, que es time to market con agilidad, con velocidad, con calidad. Bien, hay un libro que yo les recomiendo, ya les voy a poner acá en el chat, que se llama Making Work Visible, que es parte del grupo de libros que están dentro de IT Revolution, del grupo de personas que comandan este concepto de DevOps, que es de Dominica de Grandis, en donde ella lo que muestra es algunas cosas que de una u otra manera están contrarrestando el tema de la velocidad en el flujo. Ya vimos que el tema de el working process, la cantidad de cosas que estamos haciendo simultáneamente, es uno de los primeros aspectos que roban tiempo a una organización de tecnología. Y si vemos la analogía y vemos que una autopista llena de carros, va a ser muy difícil que esa cantidad de carros puedan llegar a la hora que han fijado, a la velocidad que cada carro necesita llegar. Es decir, va a ser muy difícil que se evacúe la pista y más bien por el contrario, cada vez existen más carros y existe más congestión. Entonces, mientras más cosas estamos haciendo nosotros, como dije, es la ilusión del control, peor es el impacto que existe en el resultado final, porque no vamos a poder ser capaces de desalojar a la velocidad que tenemos. Por otro lado, mientras más cosas tenemos, genera muchísimo más nivel de dependencias, dependencias de conocimiento de la gente, dependencias de arquitectura, dependencias de actividades, y eso también complica la velocidad del flujo. Muchas veces la persona se va, la persona está de vacaciones, la persona se enferma, y todo ese tipo de cosas ya está impactando a la velocidad. El conflicto de prioridades, que muchas veces desde la misma organización, desde cuando nace el plan estratégico, no somos capaces de poner en orden qué queremos primero, qué queremos segundo, qué queremos tercero, y entonces le pedimos a la tecnología que haga todo. Y claro, la pregunta es, si todo es prioridad, entonces, ¿qué es prioridad? O nada es prioridad. Entonces, no administrar bien las prioridades es otro de los aspectos que roba tiempo a tecnología y que no permite que se agregue valor al flujo. El trabajo no planificado, es decir, nosotros ya tenemos un esquema de las cosas que estamos haciendo y de repente aparece por ahí el gerente general o de repente aparece ahí un vicepresidente y nos dice, ve, tenemos que de una u otra manera dejar de hacer lo que estamos haciendo para poder hacer estas otras cosas. A eso le denominamos trabajo no planificado y es una de las cosas que también impacta muy, muy fuertemente nuestra planificación y la velocidad, la agilidad y la calidad. Además, no permite que nosotros protejamos el flujo de valor y la velocidad de generación de ingresos. Y finalmente el trabajo descuidado, que es aquel que nosotros vamos dejando siempre, todo el tiempo decimos, esto lo vamos a hacer luego, esto lo vamos a hacer luego, esto queda para la segunda etapa. Ese trabajo finalmente, a la hora de la verdad, nos pasa factura, porque cuando tenemos que retomar todas esas cosas que lo fuimos dejando de lado, pues ya es muy difícil acordarnos cómo estaba, no sabemos dónde estaba la documentación, no sabemos quién lo hizo, por qué fue que se creó tal o cual cosa. Y eso genera lo que se denomina la deuda técnica. La deuda técnica no es otra cosa que todas aquellas cosas que no fuimos capaces de desarrollar o de resolver en un momento dado y que hoy, cuando lo tenemos que enfrentar, ya no sabemos cómo hacerlo. Entonces aquí hay unas ilustraciones que permiten entender cómo se genera este tema de la deuda técnica. Muchas veces no entendemos lo que el negocio quiere, muchas veces desperdicios que no se eliminan, muchas veces no nos alcanza el tiempo del cronograma, recortamos las esquinas, ¿no es cierto? Y típicamente decimos, bueno, eso va para la segunda etapa, eso lo hacemos luego. Y a veces ese hacemos luego nunca llega y se va quedando ahí, se va quedando ahí. Hay un caso de éxito documentado que en algún momento les recomiendo que puedan ver, cómo Nokia, al tratar de competir con Samsung
y con Apple, con iPhone, trató de reconfigurar su sistema operativo para lograr mejor performance y lograr mejores características en el teléfono. No lo pudo hacer porque tenía una deuda técnica demasiado alta. Y eso le impactó tanto que perdió mercado y quedó demasiado atrás frente a lo que sí pudo hacer por otro lado Samsung y lo que sí pudo hacer iPhone. Entonces no nos olvidemos de estos temas, de estos 5 ladrones del tiempo, a los cuales de alguna manera hay que ponerlos tras las rejas. Hay que hacer algo para lograr contrarrestar este tema del tiempo que nos están robando para agregar valor al flujo. Y una de las recomendaciones más importantes que yo hago aquí es que definamos un conjunto de métricas que nos permitan medir cómo estos ladrones del tiempo nos están afectando. Aquí hay 3 ejemplos de charts o diagramas que nos permiten identificar cómo ese tiempo no planificado o trabajo descuidado, dependencias desconocidas, demasiado WIP, conflicto de prioridades, afectan y no permiten que nosotros podamos entregar las cosas con el tiempo, al tiempo que nos hemos comprometido. Pero lo importante de esto es que ustedes puedan compartir estos charts con el negocio y le puedan explicar al negocio y decirle, ve, ¿cómo impacta que no tengamos bien administradas las prioridades? ¿O cómo impacta que tú vengas y de repente me digas, deja de hacer esto y ponte a hacer esto otro? Entonces, en la medida en que nosotros como tecnología le digamos al negocio, estos son los problemas que estamos teniendo producto de la no planificación, en esa negocio también va a poder entender los impactos que tiene y vamos a poder trabajar en equipo. Cuando hablamos de DevOps hablamos de cultura y cuando hablamos de cultura hablamos de trabajar en equipo, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo está la deuda técnica en la empresa de ustedes? No sé si alguien quiera rápidamente darme algún comentario sobre esto. Alguien que me pueda decir, ve, en mi empresa sí, estamos administrando muy bien la deuda técnica o tal vez la verdad es que ni nos preocupamos, son cosas que están ahí y van aumentando y no tenemos forma de atacar eso porque el tiempo no nos da. No sé si alguien rápidamente nos quiera compartir alguna opinión sobre este tema de la deuda técnica. No todos a la vez, alguien que se atreva. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo quería compartir, yo trabajo en una empresa de tecnología que tiene muchos proyectos, estoy dentro de un programa y dentro de ese programa de proyectos hay bastante deuda técnica, pero, o sea, no sé si es el cliente, ¿no? Pero no se lo puede atender porque cada vez crece eso en vez de reducirse, crece. Entonces lo dejan ahí, esto es deuda técnica, no podemos, no tenemos, no se definió así y, o sea, y para nosotros sí es un poco conflictivo porque luego entra otra persona y dice, pero ¿por qué no hicieron esto? Es que no estaba. Y eso sigue creciendo, o sea, no sé cómo podemos lograr empezar a bajar o no sé. Ahí siempre Bueno, depende del cliente y del negocio o nosotros también podríamos hacer algún tema. O sea, yo de pronto cosas pequeñas sí las puedo administrar dentro del proyecto, de los proyectos que manejo, pero ya cosas bastante grandes ya no. Entonces se va a un backlog de deuda técnica. Carlita, me da gusto escucharte a los tiempos. Felipe, buenas noches. Buenas noches. Mira, por eso mismo es importante ver si podemos mostrar estos charts al negocio para poder decirle, fíjate lo que está pasando y cómo nos está impactando. Vamos en el transcurso de la presentación a ir viendo cómo con DevOps podemos lograr que esta percepción, estos problemas, esta deuda técnica de una u otra manera sea parte de una concientización y de un cambio de pensamiento y de cultura para que la organización con un alto nivel de liderazgo pueda involucrarse para poder cambiar estos aspectos. Hay que de una u otra manera concientizarle al negocio y concientizarnos al interior de tecnología de que no tomar cartas en el asunto, de que desde ahora no asignar tiempo para resolver temas de deuda técnica puede hacer que después nos pase lo que le pasó a Nokia
y el costo de eso puede ser ya demasiado alto y el tiempo puede ser que ya no nos permita regresar a ver para ver qué es lo que tenemos que hacer. Gracias, Carlita, por tu Ok, participación. gracias también. Bueno, rápidamente, otro tema que es súper importante considerar es el enfoque en las restricciones. Así como hablamos de los ladrones del tiempo, uno de los temas más importantes es poder identificar los desperdicios, poder identificar los cuellos de botella que hacen que no podamos movernos a la velocidad que queremos. Y en eso, DevOps se ha basado mucho en el concepto de lo que Goldratt, el autor del libro La Meta, estudió y creó en función de la teoría de las restricciones y en función de la administración de los cuellos de botella. Y también se basa mucho en la filosofía del Lean de Toyota para todo lo que es la identificación de desperdicios, de los 7 desperdicios de Lean Manufacturing que vamos a ver un poquito más adelante. Goldratt dice en el libro, y como filosofía, todo proceso siempre tiene un cuello de botella. Todo proceso tiene un componente que va a una velocidad diferente del resto. En una fábrica, por ejemplo, la etapa de moldura puede ser el cuello de botella. En una empresa que maneja seguros, el cuello de botella puede ser el análisis de documentos. Para poder hacer esta identificación, utilizamos lo que les decía, utilizamos este concepto del Value Stream Mapping, que es una herramienta Lean basada en conceptos de Toyota, que lo que busca es atravesar las diferentes áreas de la organización, sobre todo en tecnología. En el caso del ejemplo, ustedes ven ahí que estamos atravesando a desarrollo, a QA, a seguridad, al negocio. Los diferentes value stream no son otras cosas, sino la forma en cómo hacemos las cosas. Pero es un esquema para poder romper los hilos. ¿Por qué rompemos los hilos? Porque lo que buscamos es eliminar todos los desperdicios que se presentan. Acuérdense en que tecnología también es una fábrica que produce productos, produce servicios para un cliente final. ¿Sí? Entonces nosotros cuando hablamos en Lean, por ejemplo, del tema del inventario, en tecnología, para nosotros el inventario, como vimos al inicio, es el work in process, la cantidad de requerimientos que tenemos ahí en el backlog, como decía Carla. Tiempos de espera en Lean Manufacturing es la cantidad de tiempos de espera que tiene que muchas veces esperar el área de QA hasta que el desarrollo termine, o que tiene que esperar el área de QA hasta que le consigan un servidor. Los defectos son los defectos probablemente con los que vienen algunos programas. Y así, podemos ir haciendo las analogías y nos vamos a dar cuenta de que este concepto Lean, que se lo maneja a través de Value Stream Mapping, en donde vamos mapeando paso a paso la cadena de valor de la construcción del servicio, nos va a ayudar a identificar perfectamente bien tiempos de espera, inventario, sobreproducción, etc. Fíjense en este chart. Este es un enfoque en tiempo de espera, un mapa de flujo de valor en tecnología para la construcción de un servicio, pero como ustedes ven, es algo que está yendo con mucho desorden, va, sube, baja, va de izquierda a derecha, regresa a derecha a izquierda, vuelve a bajar, vuelve a subir, que es lo que típicamente pasa en nuestras organizaciones cuando estamos haciendo un proceso para construir un nuevo servicio, una nueva app. Va hacia el área de QA, regresa de QA, pasa por la base de datos, regresa donde las redes. Entonces no hay un flujo que nos permita manejar las cosas con el orden que se necesita. Pues veamos un ejemplo quizás un poquito más en detalle. Les pido que pongan toda la atención del caso para poder entender estos siguientes 3 slides que tienen un poquito de animación. Digamos que somos una fábrica de construir productos y servicios en donde hay el paso de, en el análisis del diseño del producto, el desarrollo, QA, seguridad, integración y deployment. ¿Sí? El negocio dice que va a demandar 5 aplicaciones por mes. Estoy hablando de un ejemplo nada más, ¿ok? Pero nosotros como tecnología decimos que en este momento somos capaces de hacer apenas 3 aplicaciones por mes. Entonces hay una diferencia. El negocio nos dice, nosotros necesitamos 5, tecnología decimos no, somos capaces de hacer solo 3. ¿Qué hacemos? Entonces típicamente la primera reacción que ha habido, y esto sigue sucediendo hoy por hoy, es que
para poder atacar el problema, decimos, bueno, debemos ser ágiles, apliquemos Scrum. Y como ustedes ven ahí en el gráfico, estamos aumentando ahí un ladrillito de color celeste al área de desarrollo y ahora decimos, vamos a hacer Scrum. ¿Por qué? Porque es la manera de lograr la demanda del negocio. ¿Sí? Entonces ya aplicamos Scrum, pero el resultado de eso, el gerente general nos dice, ¿saben qué? No están cumpliendo, no podemos seguir así. Por otro lado, desarrollo y operaciones sigue en el falso romance, pero la verdad es que no se cumple lo que el gerente quiere, lo que el negocio demanda. Entonces el gerente de tecnología reacciona y dice, pero ya estamos desarrollando 5 por mes, ¿qué pasa? Lo que pasa es que necesitamos 2 recursos adicionales en la parte de deploy, en la parte de operaciones. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Fíjense, aumentamos la capacidad en la etapa de deploy o en el área de deploy. Estamos aumentando la capacidad. No sé si hay alguien, alguno tiene una pregunta o tal vez... Bueno, entonces, repito, ya desarrollamos 5 por mes con Scrum, vamos a deploy, aumentamos 2 personas más porque vimos que ahí estaba un problema, pero igual no hay resultados. Entonces el gerente general dice, estoy harto. Por otro lado, los desarrolladores siguen peleándose con los que hacen QA porque no logramos sincronizar las cosas. El gerente general se calienta y le dice al de recursos humanos, ¿sabes qué? Despídele al de TI porque no sirve. Mientras tanto, tecnología y negocios se siguen peleando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa que tenemos que hacer cuando hablamos de enfoque en las restricciones? Nosotros decimos que somos capaces de hacer 3 por mes y la demanda es de 5 por mes. Entonces tenemos que hacer un análisis un poco más detallado y para eso utilizamos los Value Stream Mapping. Para identificar cuáles son los tiempos de ciclo, aquel concepto que les expliqué al principio. El tiempo de ciclo es lo que se demora cada una de las etapas de nuestra fábrica en hacer algo. Entonces decimos que el diseño del producto se demora 5 apps por mes, que en desarrollo nos demoramos 3 por mes, en QA 4 por mes y así, hasta que llegamos a deploy, en donde nos demoramos 3 por mes. Si hacemos este análisis con mayor profundidad, nos damos cuenta que la restricción está en la etapa de integración. ¿Por qué? Ahí estamos con el menor tiempo, hacemos apenas 2 por mes. Y la velocidad de la cadena, de acuerdo al concepto de manufactura de Lean, es el tiempo más lento, es el que marca la velocidad de todo el proceso. Pero fíjense en lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos es crear falsas ilusiones, la ilusión del control, como yo les decía. Incrementamos, pusimos Scrum, pusimos más gente en el área de deploy, pero no nos damos cuenta de que si no tenemos el análisis concreto, si no tenemos el análisis bien hecho, lo que vamos a hacer es a generar mayor inventario, mayor working process antes del cuello de botella. Como ustedes ven ahí, los requerimientos se acumulan antes de integración. Y cuando estamos viendo desde el lado del deploy, donde también aumentamos más recursos, nos damos cuenta que en cambio existe escasez. Entonces, cualquier mejora que no se hace sobre el cuello de botella, acumula WIP antes del cuello de botella y por otro lado, se lo mira como escasez cuando está luego del cuello de botella. Pero en el fondo lo que hemos hecho es haber puesto recursos en lugares donde no necesitábamos los recursos, donde no teníamos verdaderamente el problema, donde no estaba nuestro cuello de botella. Y por eso decimos que cualquier mejora no hecha sobre la restricción es una ilusión. En tecnología, ¿en dónde están los cuellos de botella? Pueden estar en cualquier lado. Puede ser que el ambiente de desarrollo no tengamos ambientes para desarrollar. Puede ser que el negocio participe tarde. Puede ser que seguridad no está integrado en el proceso. Puede ser que el ambiente de QA no tenga todos los elementos necesarios para poder lograr hacer las pruebas. Puede ser que no estemos en capacidad de hacer rollback. Esta es la parte que tenemos que identificar perfectamente bien. ¿Y por qué tenemos que identificar? Yo me he topado con clientes en donde empezamos a hacer este análisis de Value Stream. Me dicen, pero ¿para qué haces el análisis de Value Stream si ya estamos haciendo DevOps? Y yo les pregunto y les digo, ¿pero qué es lo que estás haciendo con DevOps? ¿No? Ya tenemos DevOps Azure, estamos en Amazon, tenemos las herramientas, nuestro pipeline de integración, etcétera.
Y yo le digo, pero realmente te diste cuenta en dónde estaba tu cuello de botella. No es solamente una cuestión de adquirir las herramientas y de montarnos en la primera alternativa que tengamos y empezar a atacar como loco y decir ya estamos en DevOps. Hay que verdaderamente entender en dónde están los problemas para poder hacer un ataque y poder hacer un planteamiento estructurado y sistémico, con un pensamiento sistémico para poder identificar cómo vamos a agregar valor a la organización. Porque de lo contrario lo que va a suceder es que la gerencia general nos va a decir, me dijiste que necesitabas un Ferrari, toma el Ferrari, aquí está la plata para el Ferrari, te compré el Ferrari y ahora me vienes a decir que no hay gasolina para ese carro para las carreteras en el Ecuador. Y eso pasa, nos pasa todo el tiempo. Entonces, por eso he insistido mucho en estas láminas anteriores para que tengamos conciencia de que movernos a una cultura de DevOps no es un tema de decir voy a hacer Scrum, no es un tema de decir ya estoy en DevOps con Azure, no es un tema de decir tengo mi fábrica de software y mi pipeline es de una velocidad impresionante. Tenemos que realmente estar súper conscientes de qué vamos a atacar, qué puntos vamos a resolver. Entonces, otra pregunta, no sé si alguien de ustedes me puede decir si es que ustedes tienen claridad sobre cuál es la capacidad del proceso de ustedes en su organización. No sé si alguien quiera opinar. Si alguien constata que al interior de su área de tecnología se han hecho todos los análisis necesarios para poder definir cuáles son los cuellos de botella, a qué velocidad podemos trabajar. ¿Alguien? ¿Alguien que se atreva? ¿Alguien que me pueda decir si es que efectivamente ustedes saben dónde están los cuellos de botella, saben a la velocidad que van? O que Buenas alguien me noches. diga, ¿sabes qué? No hemos Hola, hecho hola. ese tipo de análisis. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, mi nombre es Alberto Aro. Alberto, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, justamente un análisis que estaba haciendo en la empresa donde estoy haciendo management es que tenemos un cuello de botella en la revisión de código, porque se la hace una vez a la semana, por ejemplo, para un proyecto en específico, y los desarrolladores acumulan inventario, sabiéndolo como lo estás plasmando tú, acumulan inventario en la revisión de código y pasan muchos días hasta que se les revise el código, y cuando se les revise el código, obviamente ya no lo tienen tan fresco el conocimiento para poder corregir si es que algo estuvo mal. Entonces, el gap que hay entre que desarrollan hasta que se revisa el código, corrigen y pasa a QA es extenso, y eso como que hace más lento las correcciones o todo el proceso, ¿no? Eso es lo que yo he podido identificar, digamos, en la organización donde trabajo. Excelente, Alberto. Te agradezco mucho por compartir tu experiencia. Y fíjese en si cada uno de nosotros, de nuestras organizaciones, somos capaces de regresar a ver un poco, de analizar con un poco más de detalle a profundidad qué es lo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta de cosas como las que Alberto ha tenido la bondad de compartirnos. Y vamos a darnos cuenta de que así como es el tema de revisar el código, pueden haber muchos otros temas. Hay la necesidad de hacer una revisión holística del tema para poder, porque cuando yo muchas veces resuelvo un cuello de botella en el punto A del proceso, ahora voy a tener seguramente un nuevo cuello de botella en el punto B del proceso. Entonces tengo que tener una visión holística para poder identificar y lograr un flujo que vaya siempre al unísono, que sea siempre constante y que permita no dejar de lado la agregación de valor a la velocidad, ojalá a la velocidad que el negocio necesita. ¿Sí? Entonces tiene que ser un proceso de mejoramiento continuo permanente este tema de hacer el análisis de los value stream y hacer el análisis de desperdicios y de flujos de valor para poder ir tuneando la incorporación de las herramientas DevOps, para poder ir tuneando la velocidad a la que queremos poner nuestros pipelines. ¿Ok? Bien. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, con los antecedentes que les he tratado de explicar para que tomen en cuenta todas las variables, vamos a entrarnos un poquito allá al concepto de lo que es DevOps y cómo DevOps nos va a ayudar
a entender de mejor manera lo que les estoy diciendo. Bien, DevOps no es sobre problemas de TI. DevOps es sobre problemas de negocio. ¿Cómo esta filosofía va a ayudarle al negocio a generar valor, a generar un retorno de inversión mayor que el que tiene hoy por hoy? Goldratt en el libro de la meta nuevamente dice que cualquier cosa que nosotros hagamos en tecnología va a funcionar y va a justificar si y solo si ayuda a eliminar el cuello de botella o restricción, que es el que a su vez dificulta la generación de valor o retorno de inversión para la organización. Entonces, eso también es bien importante porque muchas veces, por el tema de la transformación digital, queremos hacer un montón de cosas en el lado de tecnología y en el lado digital, pero no siempre nos damos cuenta de si esa es verdaderamente la principal prioridad. Y en estos momentos en donde tenemos que cuidar mucho el aspecto financiero, el aspecto de los recursos por todo lo que vive el planeta, entonces hay que tomar muy bien en cuenta esto que dice Goldratt. Sí y solo sí ayuda a eliminar la restricción y ayuda realmente a generar un mayor nivel de retorno de inversión. En algún momento dado ya lo mencionó el CEO de Red Hat, hablando sobre DevOps, indicando que es una nueva corriente que va y está barriendo el mundo de TI, tal cual sucedió en la industria de la manufactura entre los años 70 y 80. Nosotros acá en el Ecuador y en muchos países latinos no vemos todavía un despegue tan fuerte del tema DevOps como se ve en los Estados Unidos, como se ve en Europa, como se ve en Asia. Pero este concepto de que la tendencia llamada DevOps está barriendo el mundo de TI es algo que lo tienen que ustedes tener muy en mente porque si no nos montamos en este nuevo transbordador de cómo hacer las cosas, vamos a quedarnos por fuera del tren. Entonces, podemos dar una primera definición diciendo que DevOps es un conjunto de prácticas técnicas, de arquitectura y culturales resultantes que representan una convergencia de muchos movimientos filosóficos y de gestión, pero que en el fondo lo que buscan es mayor flujo de valor de TI hacia el negocio. Entonces, a DevOps le han alimentado varios movimientos. Uno de esos, el movimiento Kata de Toyota, con todo su concepto de Lean Manufacturing y del pensamiento Lean. El manifiesto ágil también ha sido otro de los promotores en gran fuerza de todo lo que significa incorporar agilidad dentro del concepto y de la cultura DevOps. El movimiento de infraestructura ágil y velocidad, o lo que se denomina ahora infraestructura como código, también está ya incorporado dentro de DevOps porque hoy en día todas las configuraciones de infraestructura se pueden hacer tranquilamente como código sin necesidad de tener que hacer este trabajo engorroso manual que hemos venido acostumbrándonos a hacer y que es propenso a generar muchos errores y problemas. El movimiento de entrega continua es un movimiento que nace mucho antes de que aparezca como DevOps ya, también impulsa muy fuertemente el concepto y obviamente, como les vengo diciendo, los principios Lean de creación de flujo de valor, de estrategias como por ejemplo temas de pool, temas de value stream, todos esos son los que están de una u otra manera empujando cada vez más la creación de flujo de valor de tecnología hacia el negocio. Luego se han incorporado otros movimientos y otros conceptos como por ejemplo la ingeniería de resiliencia, el concepto de las organizaciones de aprendizaje, la seguridad, que es clave en el tema de DevOps. Hoy en día ya no se habla solo de DevOps, hay que hablar de DevSecOps, porque la seguridad tiene que ser parte integrante, parte intrínseca del movimiento DevOps. La teoría de las restricciones, como ya les dije, pues es importantísimo tener claridad sobre dónde están los cuellos de botella y todo el concepto de justo a tiempo del sistema de producción de Toyota. Todos los conceptos de aguas de arriba, aguas de abajo, ya vamos a ver un poco más adelante las tres formas que promueve el movimiento DevOps, se basan fundamentalmente en estos principios de Lean Manufacturing de Toyota. Y no quiero dejar pasar el concepto de la resiliencia, porque la resiliencia es la capacidad para adaptarnos a circunstancias difíciles y reaccionar a las circunstancias difíciles. DevOps ha tenido que incorporar mucho esto de resiliencia para lograr
ser fuerte frente a una demanda muy, muy alta de parte del negocio sobre lo que tiene que ver con requerimientos. Patrick DeVois es uno de los que arrancó con el concepto de DevOps, desde el que acuñó la terminología DevOps. Y en una de las primeras conferencias, él lanzó este concepto y ahí se definió que DevOps está muy, muy relacionado con estos 4 pilares que son procesos, tecnología, estrategia y personas. O sea, si cualquiera de estas ruedas falta, DevOps se queda realmente como una silla sin una pata, se queda patojo. Valga la redundancia y perdóname por la expresión de patojo. Luego apareció el movimiento de IT Revolution y se escribió un libro que si no lo han leído les recomiendo que lo lean, que se llama el Proyecto Phoenix. Estas 3 personas, Jane Kim, Bear y Spafford, son los que crearon el libro, pero fundamentalmente Jane Kim, que es el que lidera de una u otra manera la IT Revolution, escribió esta novela muy basada también en el concepto de la novela de la meta de Goldratt, en donde puso sobre el tapete todos los temas relacionados con los problemas que tiene TI para hacerle frente a las necesidades del negocio. Todo lo que ya hemos hablado, él lo puso en su novela. Pero esto es importante que lo consideremos porque a partir de aquí nacen un montón de cosas que hoy en día se aplican a la filosofía de DevOps. Y él dice, hay que categorizar 4 tipos de trabajo en un área de tecnología. Primero, los proyectos propios de tecnología. Segundo, los proyectos del negocio. Tercero, los requerimientos de cambio y servicios. Estos 3 son los que entran por la puerta principal de los requerimientos o la puerta principal hacia la fábrica. Y el cuarto es el trabajo no planeado, que es el que está dentro de la fábrica o el que entra por la puerta de atrás y es el que complica todo el proceso de fabricación. Y es el que sube el nivel de las restricciones y el que afecta tremendamente la capacidad. Entonces él dice, no perdamos de vista, son 4 tipos de trabajo que tiene un área de tecnología, no hay más. Y hay que tratar de encasillar en esto para poder hacer las mediciones y para poder hacer todos los análisis que posteriormente uno puede hacer basados en DevOps. Y entonces él dice, hay 3 formas que se tienen que considerar perfectamente bien cuando uno habla de DevOps. La primera forma, y basado en el concepto Lean, pensamiento sistémico, de izquierda a derecha. El flujo del proceso tiene que ser siempre de izquierda a derecha. No podemos estar con este tema de que voy, paso a QA, de QA me regreso a desarrollo, de desarrollo vuelvo a redes, de redes subo nuevamente al negocio porque la especificación. No. Esta primera forma dice que tiene que ir de izquierda a derecha. El flujo del proceso tiene que ser lógico y tiene que ir de izquierda a derecha, en una sola dirección. Por lo tanto, hay que tratar de capturar los defectos lo antes posible, y no dejar que los defectos pasen aguas abajo. Es un principio de manufactura. En Toyota, cuando un defecto se detecta en un vehículo, se para la planta, se corrige el defecto y se sigue la producción. Acá hay que hacer lo mismo y cambiar esos paradigmas de que lo hago para luego, lo dejo para luego, lo dejo porque todo eso aumenta la deuda técnica. Entonces, ojo, esta es la primera forma del modelo DevOps. La segunda forma, en cambio, dice, lo que puede regresar de derecha a izquierda son lazos de retroalimentación muy, muy cortos que permiten de una u otra manera mejorarle al proceso inmediatamente anterior. Entonces, si yo estoy yendo desde el negocio hacia desarrollo y por alguna razón en desarrollo encontré algo que en la etapa anterior no lo detecté, inmediatamente hago un lazo de retroalimentación para poder decirle esto falló y no dejo que el problema pase aguas abajo. Entonces, cuando detecto rápidamente los errores, los regreso al punto inmediatamente anterior, lo corrijo y vuelvo nuevamente a ir en el proceso de la primera forma de izquierda a derecha. Entonces, estos lazos de retroalimentación bien pequeños se logran cuando yo he sido capaz de estructurar una secuencia de operación, una secuencia de ejecución también con temas cortos, con productos mínimos viables, con desarrollos pequeños, ojalá sean desarrollos basados en microservicios, en cosas pequeñitas que me permitan rápidamente probar y que me permitan rápidamente corregir. Y la tercera forma es promover la cultura de la experimentación, aprender del éxito de la falla
y lograr mejoramiento continuo. Es decir, entrar a una cultura de experimentación en donde tengamos la capacidad y la posibilidad de equivocarnos sin tener que ser señalados con el dedo. Si es que estamos en un proceso de construir cosas y sabemos que se nos va a ir, porque en tecnología siempre se nos puede ir, entonces más bien tengamos un esquema en donde podamos hacer experimentaciones, en donde podamos ver si funcionó o no funcionó, en donde podamos recibir retroalimentación, ojalá sea del mismo mercado, y podemos testear y podemos rápidamente tomar las correcciones del caso y reiniciar el proceso dependiendo de las necesidades y dependiendo de las circunstancias. En DevOps hay una práctica que se le denomina práctica post-mortem. ¿Qué es la práctica post-mortem? Una vez que se entrega un producto o un servicio, se reúne el equipo, es como una retrospectiva de Scrum, y se ve qué fue lo que falló. Pero nuevamente, dejando de lado el criterio de voy a buscar culpables, sino voy a ver de qué manera puedo aprender de aquellas cosas que en los feedback loops rápidos y cortos de la segunda forma se fueron definiendo, se fueron documentando para poder a partir de allí hacer todas las correcciones y mejoras en las siguientes etapas. Entonces, a partir de eso, aparece este concepto o estos 4 pilares que se denominaron cultura, automatización, medición y compartición. A eso el movimiento DevOps le incorporó Lean. Entonces, hoy en día se denomina CALMS, que son los 5 pilares más importantes que tiene DevOps, que son la cultura, la automatización, Lean, la medición y compartición. ¿Sí? Entonces, con eso lo que buscamos es ofrecer valor a gran velocidad, evolución y mejora de producto a un ritmo más rápido. Eso es en el fondo lo que busca DevOps, es una filosofía, con todas esas prácticas que vimos para lograr velocidad, evolución y mejora de productos a un ritmo más rápido. Jenkins, como les dije, uno de los promotores de esto y autor del libro de Phoenix Project, lo que dice es: qué bueno es que ahora podamos trabajar negocio, tecnología, QA, desarrollo, etcétera, seguridad de la información, haciendo cosas en conjunto, apoyándonos mutuamente para lograr generar un ganar-ganar para la organización. Pero bueno, sí, este concepto siempre ha sido así, la teoría. Pero no, aquí lo que le agrega Jenkins es que sea un flujo rápido, en donde tengamos hacia producción, ejecutando decenas, cientos o incluso miles de despliegues de código por día, mientras se preserva la estabilidad, la confiabilidad, la disponibilidad y la seguridad de primera clase. Así que ese es, hacia allá va y hacia allá empuja el concepto de DevOps. Otro de los promotores con mucha fuerza del concepto y de la modalidad de DevOps, Jeff Jumble, dice que la entrega continua, que es parte de este concepto de ir entregando nuevos servicios, nuevos productos, nuevas versiones a producción, al negocio, ¿no es cierto? Incluyen construcciones continuas, pruebas continuas, integración diaria, de las ramas hacia el tronco. Yo les decía que en Google existen más de 5,000, en Amazon existen más de 20,000 deploys por día. ¿Por qué hacen ellos eso? Porque los desarrolladores están regados por todo el mundo y están desarrollando cada uno en sus ramas, en sus branches, y van integrando todo el tiempo a un repositorio central o tronco, en DevOps se le denomina esto el tronco, en donde se van haciendo toda la validación, muchas validaciones, muchos temas de seguridad, muchos temas de dependencia, validación de código, una cantidad de cosas que permiten de una u otra manera garantizar la calidad del código desde la perspectiva de lo que decía en el caso que nos compartió Raúl sobre temas de seguridad en el código, por ejemplo, pero también temas relacionados con pruebas de calidad, por ejemplo, que ya de una vez se van evacuando, pero con una consideración, que tenemos que lograr que tengamos ambientes, ojalá que sean clones del entorno de producción. Ojalá que sean similares completamente al entorno de producción, porque es la única manera de garantizar que los desarrollos que nosotros hagamos cumplen con todas las cosas que tiene un ambiente de producción. ¿A quién no le ha pasado que cuando se hacen pasos a producción, resulta que no estuvo abierto el puerto del firewall, resulta que en producción la base de datos reaccionó diferente a cómo reaccionaba en el ambiente de desarrollo,
O el desarrollador dice, no, pues si en mi máquina sí funcionaba. Yo no sé, yo ya le pasé a producción y ya es un problema de producción, es un problema de la base de datos. Entonces, para lograr calidad, tenemos que buscar la manera de que tengamos los ambientes lo más parecido posible. Y para eso hoy en día hablamos de contenedores, hablamos de virtualización y de una serie de cosas, de infraestructura como código, todas estas cosas que tienen que ayudarnos a movernos hacia tener ambientes lo más parecidos a producción para poder garantizar la calidad del código, la calidad del entregable. Entonces, ¿qué es DevOps? DevOps ágil, desarrollo ágil, es integración continua, integración de los branches hacia el tronco, es prueba continua, cada vez que yo hago algo voy probando, cada vez que encuentro algún problema lo regreso y rápidamente lo corrijo y lo vuelvo a meter dentro del pipeline. Y finalmente hago entrega continua ya definitivamente hacia el ambiente productivo, hacia el negocio, hacia el cliente final. Eso orquestado por las tres formas de DevOps, de izquierda a derecha, con ciclos cortos de retroalimentación continua y con modelos de experimentación y de una cultura de aprendizaje en donde yo puedo hacer las pruebas necesarias para poder lograr la efectividad sin tener miedo a que después me equivoqué en algo y entonces soy señalado con el dedo porque algo falló por mi culpa. Entonces, este chart nos ayuda a entender cómo se incorporan los temas de desarrollo ágil, cómo se incorpora la integración, cómo se incorpora la prueba continua y la entrega continua para conformar todo el ecosistema de DevOps ágil basados en los términos de Lean, de cultura, de automatización, de compartición que habíamos visto. Entonces, fíjense en este ejemplo que les quiero compartir. Aquí hay un caso en donde decimos para una metodología tradicional con una liberación de 12 meses, una necesidad de negocio, típicamente para desarrollarse y entregarse bajo un proyecto tradicional de cascada en 12 meses. Ustedes ven en la parte de abajo está el análisis del negocio, un muro, desarrollo, otro muro, QA, pruebas, otro muro, que son los hilos que habíamos visto, ¿no es cierto? Son las restricciones. Cuando yo soy capaz de eliminar una restricción de estas, por ejemplo, la primera restricción, solamente con eliminar esa restricción, poniéndole ágil, he sido capaz de bajar el proceso de 12 a 4 meses. ¿Sí? Pero nuevamente aparece por ahí otra restricción, la restricción que está entre desarrollo y QA. Cuando soy capaz de eliminar esa restricción a través del concepto de integración continua, soy capaz de bajar el ciclo de 4 meses a 1 mes. Pero todavía tengo una restricción adicional que está entre pruebas y producción. Cuando soy capaz de eliminar esa restricción final, ¿a través de qué? A través del despliegue continuo, entonces soy capaz de llegar a ciclos de liberación diarios. Y a eso es lo que en todo su ecosistema le denominamos DevOps. No sé si les queda claro. ¿Tienen hasta aquí alguna inquietud, alguna pregunta sobre estos conceptos de lo que es DevOps y cómo con agilidad, con Lean, con cultura, pues vamos logrando lo que el negocio nos está pidiendo? Este webinar estaba previsto para hacerlo en 1 hora. Lamentablemente arrancamos un poquito tarde con ciertos desfases. En este momento hemos cumplido la hora prevista para el webinar. Les pido que me den, por favor, unos 8 minutos más para poder terminar el webinar y poder compartir todo lo que estaba previsto. No quiero que se vayan sin algunos conceptos que son súper claros. Yo sé que es 1 hora que estamos cansados, pero creo que vale la pena que nos quedemos un tiempito más para poder lograr completar todo lo que habíamos previsto. Así que les agradezco mucho por su paciencia y por su tiempo. Bien. Como les comenté, entonces la integración que necesitamos entre el concepto de cadena de valor, la agilidad empresarial, el concepto Lean, que es un flujo end-to-end que va atravesando a toda la organización. A eso le montamos DevOps encima, y DevOps a su vez incorpora conceptos de desarrollo ágil y operación que puede ser Scrum, puede ser Kanban, puede ser Ingeniería XP, puede ser
desarrollo basado en pruebas, todas las cosas que uno pueda ir incorporando, pero bajo un modelo de orquestación, bajo un modelo de sincronización de Lean y de DevOps que nos va a permitir que no nos pase lo que veíamos al principio en esas láminas en donde veíamos que la sincronización y que se nos iban los chocolates porque no éramos capaces de empacarlos a la velocidad que va pasando por la banda. Entonces, cuando logramos sincronizar todas estas cosas con este modelo, entonces estamos realmente logrando el objetivo y estamos logrando el objetivo de tener los recursos. Y vamos a aplicar aquí una pequeña encuesta, no lo voy a hacer por el tema del tiempo, y vamos más bien a ver temas de principios de DevOps. Un principio fundamental, no construyamos nuevos legacies. DevOps nos da todas las herramientas y todo el conocimiento y toda la ingeniería necesaria para irnos a los modelos, por ejemplo, de microservicios, modelos de contenedores, modelos de desarrollo en branches con integración hacia el tronco, cosas que nos permiten ser muchísimo más eficientes. Entonces, ojalá vayamos saliendo de todos los legacies que tenemos en nuestras organizaciones, no porque sean malos, sino porque de una u otra manera son los que nos ponen demasiada deuda técnica muchas veces y también nos ponen demasiado ruido con temas de priorización y con temas que hacen que tengamos que sacar gente que ya está enmarcada en temas de desarrollo ágil, en temas de DevOps, para tener que atender temas de legacy. Entonces, eso nos quita ritmo y eso nos quita también productividad. Hay legacies y hay desarrollos que están muy bien organizados, muy bien hechos, entonces a esos legacies probablemente hay que tenerlos ahí como niños mimados, pero hay que hacer planes para poder salir de esas estructuras. Porque caso contrario no vamos a ser capaces de explotar todo lo que podríamos explotar con estos nuevos modelos. Otro principio de DevOps nos dice que cada construcción, cada cosa que nosotros hagamos, pasadas por todas estas etapas de integración continua, de prueba continua, de release, son potenciales candidatos a ser puestos en producción. Si tenemos los pipelines perfectamente bien definidos, con todos los aditamentos de controles de seguridad, de controles de calidad, de pruebas automatizadas, cada construcción es un release potencial. Principio 2, como dijimos, elimine los cuellos de botella y el trabajo manual. Hay que tratar de salir del trabajo manual a como dé lugar. Entonces el principio 3 es automatice todo lo que pueda. ¿Y por qué? Porque si logramos automatizar, el nivel de error humano se disminuye y prácticamente en algunos casos baja a cero. Mientras más posibilidades de intervención con las manos, de hacer cosas manuales tengamos, mayor posibilidad de cometer errores existe y mayor posibilidad de quitarle ritmo al proceso de puestas en producción se da, porque siempre los temas manuales van a generar cualquier tipo de inconsistencia. Entonces, automatice todo lo que pueda. Tenga pruebas automatizadas en las que pueda confiar. También súper importante, porque más allá de que yo puedo diseñar un modelo de DevOps con todos los pipelines y con todas las cosas que se necesitan, si yo no tengo un diseño de pruebas automatizadas confiable, entonces lo que pase a través de los diferentes pipelines de pruebas probablemente no va a dar los resultados que se necesitan. Hoy en día hay que tener bases de datos específicas para hacer pruebas. Por ejemplo, la base de datos que se utilizó cuando estábamos en la versión 4.2 de la APP. Cuando yo estoy haciendo cambios a otro APP que depende del APP que les estoy mencionando, el anterior, y tengo que hacer pruebas de integración, por ejemplo, yo necesito esa base de datos de ese release 4.2 para poder hacer la prueba de integración. Entonces, hay que tener un modelo de pruebas automatizadas con bases de datos que rápidamente me permitan a mí obtener esa información sin tener que pedirle al área de producción o al área de operaciones que baje la base de datos de hace 3 años atrás porque tenemos que hacer pruebas de integración de cómo estaba el aplicativo en ese entonces. Todos esos modelos que son un poco caducos hay que quitarlos, eliminarlos y tratar de incorporar todas estas nuevas mejores prácticas que DevOps dice que tenemos que tener. Y dentro de eso, temas de automatización de pruebas para lograr velocidad es clave.
Retroalimentación. Como vimos, estos ciclos cortos de retroalimentación, cuando ya estamos hablando de procesos pesados, de desarrollos fuertes como los que hace Netflix o como los que hace Google, o sin ir más lejos, como los que puede hacer un banco o una entidad grande aquí en Ecuador. Ojalá esos procesos de retroalimentación sean automatizados y se utilicen herramientas que permitan rápidamente a los desarrolladores o a los testers o a los de QA o a quien fuera revisar en herramientas en donde rápidamente yo pueda ver qué es lo que está pasando y no tengamos que esperar a que alguien manualmente documente el problema para recién ver ahí qué fue lo que pudo haber causado ese issue. Entonces, hoy en día ya existen mecanismos que permiten que los errores, las dependencias o cualquier cosa que se desincroniza por ahí, temas de seguridad, por ejemplo, sean reportados rápidamente a las propias herramientas que hoy en día hay muchas en el mercado y rápidamente se pueda ganar velocidad y no perder la cadencia del proceso. Automáticamente van apareciendo y automáticamente van pasando nuevamente a los backlogs para que puedan ser considerados y analizados. Alta disponibilidad, automatizar la alta disponibilidad, porque de nada me sirve a mí ser muy bueno en hacer todo lo que hago si no tengo conceptos y estructuras y arquitecturas de alta disponibilidad. Entonces, algo se me va a caer ahí y no es un problema de DevOps, sino es un problema de que no tengo alta disponibilidad. La necesidad igual de monitorear, de hacer mediciones, de cómo están los rendimientos de los programas, de cómo están los rendimientos de la base de datos, todo eso son ciclos de retroalimentación hacia los desarrolladores que va a permitir hacer temas de mejoramiento y hacer prevención de cualquier cosa que pueda estar pasando. La necesidad de, cuando yo tenga que hacer escalamientos, porque necesito crecer, porque necesito hacer cambios, porque necesito ir hacia otra organización dentro de una corporación, ojalá toda esa automatización, ojalá toda esa escalabilidad, pueda ser automatizada para no tener que incurrir en temas manuales. Aquí hay algunos principios que están relacionados con temas de DevOps, con temas de Lean y con temas de Kanban. Trabajo visual. Ojalá tengamos la posibilidad de tener tableros que permitan que el trabajo se pueda ver visualmente, justamente para lograr mostrarle a la organización, al negocio, a tecnología, cómo se están dando las cosas. Cuando alguien viene y me dice, deja de hacer eso para que yo se haga esto otro que es una prioridad, bueno, entonces eso hay que ponerlo dentro de los tableros. Cualquiera que sea el esquema que se utilice, sea automático, sea un tablero manual, sea en Excel, pero que nos permita de una u otra manera ver cómo ese trabajo visual está fluyendo y cómo está impactando. En las plantas de manufactura, en Toyota, en General Motors, toda la planta está llena de tableros que permiten visualizar cómo está el proceso de producción. Y créanme, porque el otro día alguien me decía, pero es que hacer un software no es lo mismo que hacer un carro. Y yo les decía, créete que puede ser mucho más complejo. La planta de BMW en Alemania tiene unos niveles de complejidad impresionantes. Y una de las formas de identificar cuellos de botella es a través de trabajo visual. Ir hacia los conceptos de pull y no push, porque más allá de la automatización o de los niveles de DevOps, si nosotros dejamos que el negocio nos siga poniendo los requerimientos bajo un concepto de push, nos empuja, no vamos a lograr tener una administración correcta de nuestros backlogs. Entonces la idea es más bien, tenemos que hacer pull. A la medida que desocupamos la capacidad, vamos alando el siguiente requerimiento. Eso, de una u otra manera, nos ayuda a administrar todo lo que es cuellos de botella y nos ayuda a administrar todo lo que es temas de desperdicios. Ojalá y podamos hacer temas sin tener que llegar a hacer multitasking. No solamente porque, como ustedes ven en el slide, el multitasking permite que yo haga un pedacito de A para luego ir a B, para luego ir a C y luego retomar A, nuevamente B, nuevamente a C, lo cual es extremadamente costoso. Para un desarrollador, empezar a hacer algo de A para luego pasar a B y después regresar a A puede ser muy, muy costoso y por eso es que terminamos agotados. Pero por otro lado, además, como ustedes ven, a mí me da la posibilidad de terminar todo A y en ese momento yo ya puedo entregar ese A y hacer que el negocio comience a generar retorno. Y después ya hago B, termino B, entrego B.
Fíjense que en el caso del multitasking, prácticamente A se termina cuando en el caso del no multitasking hemos puesto ya en producción A, B y estamos ya trabajando en C. Entonces, ojalá, repito, evitemos el multitasking y en la medida de lo posible tengamos la posibilidad de ir haciendo secuencias, por secuencias las tareas, dando todas las prioridades que esto demanda, que esto requiere. Pero para eso también es fundamental tener una administración correcta en cómo priorizamos la entrada, que este es otro de los principios Lean, a qué le damos la prioridad y cómo vamos administrando esa entrada a los backlogs. El control de las dependencias. Muchas veces no tenemos la capacidad de tener todo automatizado para poder hacer que las herramientas nos ayuden con las dependencias. Entonces, si no es así, tenemos que idearnos la forma de, a través de estos tableros, ver aquellas cosas que dependen de otras para evitar generar más tipo de problemas. Entonces, conceptos nuevamente Lean que aplican a que DevOps pueda garantizar su flujo de valor a la velocidad que requiere. Otro súper importante es reducir el tamaño del batch. ¿A qué se refiere con esto? A que mientras más pequeñitos hagamos nuestros desarrollos, nuestros microservicios, mientras más pequeñito sea nuestro producto mínimo viable, nuestro sprint, nuestra historia, etcétera, pues va a ser mucho mejor desarrollar, mucho mejor controlar, mucho mejor encontrar errores. Entonces la analogía es preferible comerse un plátano cada día que esperar a que estén los 5 plátanos ya maduros para comerse todo de golpe. Es un poco la analogía de hay que reducir el tamaño del batch. Este otro, que para mí también es uno de los claves, y vuelvo nuevamente a ese video de que si no alcanzo a empacar los chocolates me los tengo que comer, pero no tengo que llegar a que el negocio perciba que quedan chocolates sin empacar. Entonces, uno dice, la meta es que haya un flujo que vaya al unísono, ¿no es cierto? Pero la realidad es que eso no sucede. Se dan los cuellos de botella y todo lo demás. ¿Cuál debería ser la estrategia? La estrategia debe ser que yo logre que ese flujo camine a una velocidad que sea aceptada para el negocio y para tecnología, en donde muchas veces se dan los principales problemas y se desincroniza el pipeline completo del negocio. Porque de nada me sirve a mí tener DevOps y tener Lean y tener todas las herramientas si sigo siendo capaz de desarrollar 200 cosas por mes, para poner un ejemplo, pero el negocio me sigue pasando 400. Entonces, hay un desfase. Entonces, tenemos que lograr sincronizar a la velocidad del más débil. Si en este caso es tecnología, aún con DevOps, porque hay una capacidad y la capacidad es finita, el negocio tiene que de una u otra manera acoplarse a esa velocidad o en su defecto hay que seguir creciendo en recursos. Entonces, súper importante tener en cuenta esto y hacerle ver al negocio esta necesidad de sincronización. Obviamente hay que ir midiendo cómo va nuestro avance. Otro de los principios fundamentales de DevOps es la interoperabilidad. Ustedes ven que hoy en día hay un conjunto muy grande de herramientas, hay un ecosistema muy grande de posibilidades de herramientas de diferentes marcas, de diferentes casas. Entonces hay que buscar, si bien es cierto, la estandarización es un principio fundamental, también la posibilidad de interoperar con diferentes herramientas para no quitarle flexibilidad al desarrollo y a la velocidad de ejecución, porque pueden haber herramientas que sean mucho mejores que otras. Voy a poner un ejemplo. Estoy trabajando con DevOps, con Azure, y por ahí aparece una herramienta que para tal o cual parte es mucho mejor, pero es de una casa diferente, no es de Microsoft. A lo mejor lo puedo incorporar haciendo un concepto de interoperabilidad y eso me da mucho más velocidad a la hora de la entrega final. No siempre eso es factible, no siempre es una mejor recomendación, pero no hay que cerrarse a la posibilidad de hacer estos análisis para poder lograr la mejor velocidad y la mejor eficiencia. Adaptar la organización con este concepto de topología de equipos, adaptar la organización de tecnología y la organización también, porque dependemos mucho del negocio, a que esta organización se adapte fundamentalmente al flujo de valor que DevOps le impone y no hacer lo contrario. Aquí se habla, y este también es uno de los principios, de la ley de Conway.
La ley de Conway dice que uno normalmente arma las estructuras en función de cómo es la organización. Si es una organización con una visión jerárquica, arma procesos en función de esa visión jerárquica. Entonces, la inversa de la ley de Conway dice, pues hay que hacer lo contrario. No tenemos que pegarnos necesariamente a esa visión, por ejemplo, de la jerarquía, sino tenemos que hacer con una visión que nos permita a esa organización de tecnología o esa organización en la parte del negocio que se adapte al nivel de velocidad que DevOps le puede dar al negocio para poder sacarle todo el provecho. Porque de lo contrario lo que estamos haciendo es poniendo una restricción adicional. Entonces, en esa línea, el concepto de organizar una topología de equipos pensando en TI como un servicio, puede ser externo, puede ser interno, con gente que se va adaptando rápidamente a las necesidades cambiantes de lo que le va imponiendo el negocio y de lo que le impone la tecnología para poder sacarle el mejor provecho. Y para eso se está promoviendo mucho en los modelos DevOps este concepto de que las personas ya no pueden ser solamente especialistas en algo. No me sirve de mucho a mí el que es súper especialista en redes. Hoy en día estamos hablando de profundidad de conocimiento, pero también de amplitud de conocimiento. Yo necesito que el especialista en redes conozca también de base de datos y conozca también de desarrollo y conozca también del negocio. Porque como uno de los principios dice, hay que ir haciendo los equipos y mientras más a la izquierda logre yo desarrollos y mejoras y encontrar errores y logre que la comunicación fluya y no esperar hasta que cuando ya estemos prácticamente en producción o pasando a producción para que el de seguridad recién ahí se entera de que había que abrir los puertos. Entonces hay que incorporarle al de seguridad, hay que incorporarle al de redes, a los ciclos de desarrollo, a los equipos de Scrum, a los equipos ágiles, para que rápidamente puedan incorporar sus necesidades, igual que a los equipos de auditoría, igual que a los equipos que hacen temas de compliance. Todas estas personas tienen que de una u otra manera ir incorporándose, pero para poder lograr esto se necesita hacer este mix de profundidad de conocimiento versus amplitud de conocimientos. Y en esto hay que trabajar muy de la mano de la gente de talento humano para ir pasando hacia los modelos de formato T a formato Pi a formato Peine para que podamos lograr un balance entre profundidad y amplitud de conocimiento. Bien, y ya para terminar, pues acuérdense en que hoy en día la gente busca facilidad, comodidad, la gente ya no quiere un taladro, la gente quiere que esté el agujero de 1/4 de pulgada hecho. Por más que el taladro sea DevOps, la gente lo que busca es facilidad, velocidad, calidad. Entonces no perdamos de vista eso. Aquí hay una bibliografía. Por temas de tiempo yo voy a conversar con Damaris para que ella pueda hacerles llegar alguna de la información y unos papers que yo quería compartir con ustedes, pero para que les pueda hacer disponibles en sus correos electrónicos sin ningún tipo de problema. Y con eso pues yo le quiero dar paso a Damaris, que ella tiene que comentarles algo. Yo aquí termino el webinar. Les quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Sé que nos hemos alargado un poquito, sé que tuvimos un par de problemas al inicio, así que les quedo muy, muy agradecido por su paciencia. Espero haber transmitido todo lo que era necesario transmitir y que ustedes se lleven algunas ideas, algunos nuevos conceptos para que puedan poner en práctica en lo posterior. Yo quedo completamente a la orden y le doy paso ahí a Damari para que pueda comentarles un poquito sobre el curso que viene y también algunas cosas con respecto a la logística de eso. Damari. Muchas gracias. Sí, Felipe. Ahí le dejo entonces. Muchísimas gracias, Felipe, por tu gran aporte en este conocimiento de lo que es DevOps. Pues no, agradecemos a todos nuevamente su presencia, por estar al pendiente siempre de nuestros webinars y más que todo por su paciencia, pues como mencionó Felipe, pues no, por este pequeño inconveniente que tuvimos y aún así estar aquí al pie. Pues quería comentarles un poquito, tenemos la dicha de tener este curso de DevOps Essential junto a Felipe, como ya habrá mencionado él, con su gran conocimiento, ya que es un embajador de lo que es DevOps Institute, podrá abarcar
mucho más esta metodología, pues, ¿no? Este gran mindset. Y queremos invitarlos aquí, yo les pasé a ustedes en el chat, que nos ayuden con una encuesta, que les pareció el webinar, algún otro tema que ustedes quisieran conocer. Y adicional abajo, un link donde se pueden registrar para lo que es el curso, recibir más información o un contacto. Si tienen algún otro requerimiento, quedamos a las órdenes. Y nuevamente, Felipe, muchas gracias por su tiempo, por brindarnos su conocimiento. Y muchas gracias a todos por participar. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto, sobre lo que Damari está explicando, sobre el webinar, con todo gusto. Sí, tengo una duda, una consulta, Felipe. A la orden. ¿Cuál recomiendas tú que sea el primer paso para una empresa que tiene algunas piezas de lo que has comentado, por ejemplo, integración continua, tal vez maneja Kanban o Scrum, y desea ampliar o ir como formalizando ya la inclusión completa de DevOps? Aparte de, obviamente, lo que tú comentabas de identificar las restricciones, identificar los cuellos de botella, ¿cuál sería el paso para una empresa que quisiese meterse de lleno en este tema? ¿Cuál sería tu recomendación en este sentido? Gracias. Gracias, Alberto, por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Mira, hay varias cosas que se tienen que hacer. Una de esas es un assessment sobre las capacidades que tiene la organización para, aprovechando esas capacidades, ver cómo puede pasar de lo que tiene hacia un modelo de DevOps. Aquí no se habla de un análisis de madurez como puede hacerse, por ejemplo, cuando uno hace un análisis sobre mejores prácticas de COVID, sino más bien lo que se busca es entender qué capacidades ya hay. Tú dices, ya estamos haciendo algunas cosas, por ejemplo, integración continua o cosas por el estilo. Entonces, este análisis, este assessment que se hace nos permite identificar en qué estado estás con respecto a esas capacidades, cuál es el gap, qué es lo que hay que recorrer. Si se necesita hacer, por ejemplo, algunos temas de value stream para poder saber cómo estás hoy en día y cómo queremos que sea, basados en este value stream y basados en ese assessment de capacidades. Entonces se puede establecer un roadmap para poder determinar cuáles son los siguientes pasos. Ese roadmap analiza no solamente temas de tecnología o temas de herramientas o cosas por el estilo, sino también hace un análisis, por ejemplo, de temas como de cultura. ¿Qué tan preparada está la organización para un cambio cultural en esto? Porque como te dije, puede ser que hagas muy buenas cosas desde el lado de las herramientas, que si es que el negocio no está culturalmente listo para adoptar esto, puede ser que no consigas los resultados del caso. Entonces, el assessment incluye temas de cultura, temas de velocidad, temas de pruebas, temas de integración, temas de pasos a producción, temas de soporte. O sea, trata de abarcar un panorama global de todas las capacidades que tienes en ese momento para ver el gap y armar el roadmap. Muchas gracias, Felipe. Con todo gusto. Bueno, si alguien más tiene alguna otra consulta, alguna otra duda, o podríamos dar por finalizada la sesión. Bueno, entonces yo les agradezco mucho a todos. Nuevamente no quiero dejar pasar, pedirles las disculpas del caso por el inconveniente, por demorarnos un poco.
Estamos a la orden. Cualquier duda, pues se contactan con Damari, con Sinergia. Yo en lo personal también quedo a la orden, listos para servirles en cualquier cosa que ustedes requieran. Así que muchas gracias, un gusto haber compartido con ustedes este webinar. Buenas Muchas noches, gracias. Felipe. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias, noches, Felipe. muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias.